¿Dejó Israel de ser el pueblo de Dios? ¿Sabías que Israel como nación actualmente ya no es el pueblo de Dios? En este conflicto que está sucediendo entre Israel y Palestina, es muy común escuchar de algunas personas que Israel no puede ser vencido, porque Israel es el pueblo de Dios, el pueblo protegido y escogido por Dios. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? ¿Sigue siendo Israel la nación escogida por Dios? Miremos a continuación. Muchos dicen que Israel no puede dejar de ser el pueblo de Dios, porque Dios hizo un pacto eterno con ellos. Sin embargo, leamos esta cita bíblica. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Analizando este versículo encontramos que hay una condición. Allí dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. En otras palabras, el pacto que Dios realizó con Israel tenía condiciones. Si Israel le era fiel a Dios, entonces Dios iba a seguir haciendo que Israel fuera su pueblo. Pero si por el contrario estos rechazaban a Dios y le eran infieles, entonces este pacto quedaba completamente roto. Esa era la simple condición. Si me eres fiel, yo te soy fiel; si no me eres fiel, entonces no te soy fiel. Amigos, si vamos al libro de Génesis encontramos que Dios hizo una promesa a Abraham respecto a su simiente. Miremos lo que dice la Biblia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22:18. ¿Notas que siempre está la obediencia de por medio? Abraham fue fiel a Dios. Abraham obedeció a Dios. Y por esa razón, Dios le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. La pregunta es: ¿de cuál simiente nos está hablando la Biblia? ¿Será que esa simiente son todos los nacidos de Abraham, y en este caso nosotros no podríamos ser simiente de Dios? Miremos lo que nos dice Pablo con respecto a este versículo del Antiguo Testamento. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Tengamos en cuenta que Pablo nos está explicando en gran manera el versículo que leímos anteriormente del Génesis, sobre la simiente de Abraham. Si analizamos a profundidad, aquí Pablo nos dice que no es que nosotros seamos simiente de Abraham, por haber nacido de Abraham, sino que somos simiente de Abraham cuando aceptamos a Cristo. ¿Quieres leer conmigo el versículo nuevamente? Para que veamos que aquí Pablo nos dice que todos aquellos que entonces son simiente de Abraham, no exactamente los que nacen de Abraham, porque la simiente prometida a Abraham era Cristo. Analicemos nuevamente lo que dice el versículo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿cuál es la condición según Pablo, para que una nación sea llamada pueblo de Dios? Simple y llanamente, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Algo que los judíos en su mayoría no han hecho, porque están aferrados a la ley, y nunca la entendieron, o no quisieron hacerlo. En otras palabras y para ser más específico, para que una nación reciba el título de pueblo de Dios, debe aceptar a Cristo como su Señor y Dios. De lo contrario no hace parte de la simiente de Dios. Es hijo de Dios el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:29. Pablo, un hombre judío 100%, nos dice: y para que alguien sea judío no es necesario que nazca en la tierra de los judíos, en otras palabras.
Para que alguien sea del pueblo de Dios, no necesita exactamente hacer parte del Israel terrenal. Porque ahora el Israel verdadero es el Israel espiritual, aquel que acepta a Dios. Aquel que acepta a Jesús. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43. En el capítulo completo, vas a encontrar que estas fueron palabras dichas por Jesús a los principales sacerdotes judíos y fariseos de aquella época. Entendieron que este mensaje era para ellos porque habían dejado de obedecer a Dios. Y por tanto Jesús había dado en el clavo en lo que estaba diciendo, que el reino sería quitado a ellos y que sería entregado a personas que sí dieran frutos. En otras palabras, a los gentiles, al Israel verdadero, al Israel espiritual. La pregunta es, si el pueblo de Israel actualmente ya no es el pueblo de Dios, ¿significa que ellos están fuera de la gracia? Es decir, fuera de la salvación. La respuesta es sí. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es el paso a seguir para que los judíos puedan ser salvos? Para que los judíos puedan alcanzar la salvación, que es el regalo más grande de Dios a los hombres. Deberán hacer lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 16. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. De acuerdo a estos versículos, y lo que rezan, los judíos no tienen ninguna opción de salvación, sino bajan la cabeza y dejan su orgullo, para aceptar que el único camino es Cristo Jesús, y que solamente por él se puede llegar al Padre. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir, para que los judíos puedan ser salvos? Los judíos sí pueden ser salvos si aceptan a Jesús, y si andan en los mandamientos de Dios. Recuerda que para poder ir al Padre, necesitamos a Jesús. Cualquiera judío hoy, que acepte a Jesús en su corazón, como su Señor y Salvador puede ser salvo. Pero Israel como nación dejó hace rato de ser el pueblo de Dios, porque rechazaron al Mesías. Y están esperando un falso Mesías que suele ser el anticristo. La gente erróneamente sigue creyendo que el actual Israel es el pueblo santo de Dios, como se había establecido en el pacto que Dios hizo con Abraham. Pues no es así. Bíblicamente hemos visto que estábamos equivocados. Los judíos rompieron el pacto, porque no aceptan a Jesús como el Mesías prometido. Espero que esta reflexión que se ha hecho, sirva para que muchos salgan del error, en que hoy se encuentran, al considerar que Israel todavía, es el pueblo de Dios. Muchos hasta tienen en sus iglesias banderas de Israel, porque creen que el Israel de hoy en Medio Oriente es el pueblo de Dios. Bíblicamente hemos visto que no es así, que para poder ser pueblo de Dios, debemos aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. El verdadero pueblo de Dios es el Israel espiritual, que ha aceptado a Jesús como el Salvador y Mesías, al igual que nosotros, por revelación del Espíritu Santo. Tu Padre. No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, pues sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero.
Y lo que he oído de él, hablo al mundo.